Amigos de Debate, muy buenas noches. Esto es NPI Networks y pues estamos acompañando una vez más a nuestros amigos que me permito presentar. Esta noche nos acompañan Arcelia González, Jorge Bojalil y Francisco Romero. En un momento más esperamos que se nos una Francisco Escárcega para platicar, como todos los martes en punto de las 9 de la noche, sobre los temas que causan controversia, conocer los puntos de vista de cada uno de los miembros de esta mesa, pero también invitarlo a que usted se manifieste a través de las redes sociales, a través de inbox, a través de sus comentarios, sus telefonemas. Les recuerdo que pues, nos interesa que también entre en el debate. Así que saludo, Arcelia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes, los extrañé una semana, como siempre un gusto platicar. Y hoy el tema está interesante, muy interesante. Gracias. Francisco Romero, desde Ciudad de México, ¿cómo estás? Gracias, un saludo desde acá, desde la Ciudad de México, y de nueva cuenta, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Jorge Bojalil, muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, qué bueno que ya se incorporó otra vez Arcelia, saludos a todos. Gracias, repetimos, en un momento más esperemos que se incorpore Francisco Escárcega. Hoy no nos acompaña Itzel, pero desde aquí le mandamos un gran saludo y ojalá que el próximo martes esté nuevamente con nosotros. Bien, pues el tema de hoy es un tema que ya está Paco Escárcega. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos. Gracias por la bienvenida y Itzel, que desgraciadamente no está ahora con nosotros, pero está nuestra querida amiga Arcelia. A la orden. Claro que sí. Bien, estábamos entonces comentando sobre el tema que queremos discutir hoy. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Estamos hablando de COVID-19, el coronavirus. ¿Qué va a pasar cuando haya pasado toda esta pandemia? ¿Cómo va a ser el día después? Por ahí hace unos 2 o 3 programas, no me acuerdo si era Jorge o Paco, comentaban que había un cuento que decía, el cuento más breve del mundo, y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Y hacíamos alusión luego a la parte de el coronavirus, el COVID-19, ¿qué va a pasar cuando haya pasado esta pesadilla, que para mucha gente a nivel mundial esto es una verdadera pesadilla? ¿Qué va a pasar cuando despertemos? ¿Seguirá allí el mundo como estaba, como era? ¿Nos enfrentaremos a una nueva situación? Y más allá de eso, ¿qué nos está queriendo enseñar COVID-19? Lo estoy viendo yo como un curso intensivo, un curso de supervivencia, un curso de adaptación al cual nos estamos enfrentando. ¿Qué tarea nos está dejando? ¿Qué nos está enseñando este profesor que se llama COVID-19 en torno a la economía, en torno a la sociedad, en torno a los modelos, que muchos de ellos seguramente están desmoronándose? Estamos viendo que algunas cosas estaban prendidas con alfileres, llegó este sacudidón y se están cayendo las cosas. Así es que, si les parece, empezaríamos a charlar respecto a cómo vislumbran ustedes, cómo vislumbran que llegue el día después, que nos digan, se acabó COVID-19 al menos por esta primera etapa. Las damas primero, Arcelia, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, yo creo que muchas de las medidas que estamos tomando hoy como países se van a convertir en parte integral de nuestra vida. Hemos visto mucha solidaridad internacional, pero también un aislamiento nacionalista. Hemos visto también que va a cambiar el tema económico. Las clases inclusive hoy las vemos desde otra perspectiva. El comercio está en otra perspectiva. El uso de la tecnología también, que hoy nos ha ayudado tanto, que hoy nos mantiene inclusive platicando entre amigos en este programa, seguramente se va a hacer de una de las cosas que de manera habitual tendremos. Inclusive el trabajo desde casa. Hoy quienes hacen home office y esta nueva manera de emplear, inclusive para las grandes compañías, pues seguramente la estaremos viendo ya de manera habitual también. Me encantaría pensar esto de una manera muy positiva, sin embargo, también este lado en donde este aprendizaje también nos va a dejar secuelas, y hablo del tema económico. ¿Qué tanto han hecho los países para solventar, para despertarnos, decías, y que este dinosaurio tremendo no siga ahí, que es el desempleo y que es la parte económica, por supuesto solventando primero la humana, el poder lograrlo con efectividad, en donde menos muertes, en donde menos contagios y en donde más prevención, pues es el tema ideal. Sin embargo, las distintas medidas que han puesto los países
hoy, pues van a ser las repercusiones de mañana. Hemos visto una Alemania con un liderazgo fuerte como lo tiene Merkel, en donde ha puesto más del 35% a favor de la economía de su país, donde Estados Unidos igual, y donde vemos un México, por ejemplo, con el 0.6%, en donde será difícil, sostenidas las políticas económicas del año pasado y hoy sin cambios, que sin pandemia ya habían logrado un menos 4%, o sea, una caída de cuatro veces la perspectiva económica para México, pues me parece que será muy complicado si no se cambia la visión que hasta hoy ha sostenido el presidente. A mí me encantaría, haya un programa que ya no me tocó tanto a mí, pero seguramente que nos acompañan, más de uno decía, ¿qué sueñas mexicano? ¿No? ¿En qué sueñas mexicano? Pues a mí me encantaría soñar con un país que convoque a la concordia, que convoque a la solidaridad, que vea por los pequeños, los medianos y los grandes, por supuesto, porque sostienen empleos, que vea por la persona, pero que empiece a dejar estas diferencias tan abismales que tenemos como sociedad. Somos una sociedad confrontada día a día, somos una sociedad con, pues hoy con tendencias a la baja, en donde no pareciera que hay soporte para ir para arriba, y aunado a esto, no hemos tomado las medidas suficientes para contener. Hoy México tiene un porcentaje, y eso que no hemos contabilizado, según dijo el propio subsecretario, como debiera, el caso del COVID, y hoy nos mantiene en un cercano al 10%, que es arriba de los decesos, del porcentaje de decesos a nivel mundial, que hoy nos tiene a México cercanos, decíamos, al 10%, cuando la perspectiva mundial es 6.9%. Entonces yo creo que hay dos visiones: cómo va a amanecer el mundo y cómo va a amanecer México. Cómo desearíamos que amaneciera México y el mundo, pero que también nos crea esta esperanza. No, yo creo que sí para nosotros nos ha movido el panorama. Esto es inusitado. Hoy decíamos, mueve hasta el más sostenido. Hasta el más sostenido, hablo de la persona, y hasta el más sostenido de las economías. Sin embargo, creo que vamos a aprender mucho de esto. Yo creo que viene una buena etapa en el tema de humanidad, y estaremos viendo también cómo se desarrolla en lo que va de este año nuestro país. Y algo importante, en nuestro vecino de Estados Unidos, que tiene este año, que es posible que cambien de fecha, pero tiene elecciones. Entonces esto también vendrá a dar reflexión, porque no sé si coincidan conmigo, pero la economía norteamericana que habíamos visto sostenida se mueve en esta pandemia. No vemos el liderazgo a nivel internacional que sostenía Estados Unidos, y empezamos a ver a Europa, por ejemplo, ya nombré a Alemania, pero también sale Macron, pero también está Corea del Sur y otras tantas que han podido responder con mayor efectividad que incluso Estados Unidos. Entonces, ¿cómo amanece el mundo? ¿Cómo va a amanecer el mundo? Me parece que transformado, sin lugar a dudas, transformado. Gracias, Arce. Jorge Bojalil, ¿esto nos implica nada más un cambio de fichas, un cambio de jugadores o un cambio de tablero? Es que cómo está ya amaneciendo o anocheciendo el mundo, no nada más el día que supuestamente y solo teóricamente ya digan pueden salir a la calle, porque el coronavirus no está, no va a estar totalmente controlado, y se habla de las vacunas hasta el 2021. Aquí el problema es que el mundo va a cambiar y puede empeorar o puede mejorar. Ahí depende de la acción consciente de la gente, pero no va a ser igual. Decía en otro programa que la impotencia de los estados es el reflejo del shock de las sociedades. Entonces, tenemos esto nos lleva a revalorar la crisis que estamos viviendo. En Estados Unidos había 100,000, en enero 150,000 más o menos aspirantes al apoyo por el desempleo, y ahorita hay 26 millones y sigue creciendo la cifra. En México no, también son millones, y esto sigue creciendo. Y inclusive en Estados Unidos está viendo Trump que, con todo lo que ha estado manejando mal la situación, y lo menciona Estados Unidos porque está muy ligado a nosotros, Trump están tratando de que ya no hable, porque lo que anda recomendando luego dice que es un sarcasmo, pero no es eso. Los demócratas, ¿por qué no hablan?
porque inclusive se dice que Biden tiene problemas como si tuviera una edad de mayor de 10 años en cuestión de Alzheimer. Entonces no se acuerda ni quién le acaba de debatir un rato antes. Entonces el panorama está muy grave en términos de que la crisis venimos... ¿Qué sería un triunfo de la crisis según el 2008, cuando una repetición del contexto de la Gran Depresión sería que la salida de la crisis del 2008 del orden liberal fue una imposición hegemónica de la austeridad? O sea, por eso decía, podemos anochecer o podemos amanecer, el mundo va a cambiar, pero lo que sí ha estado muy claro es que la globalización es un fracaso. Aquí ya se está evidenciando. El libre mercado ha resultado lo más ineficiente. Todos los que hacen la apología, Francis Fukuyama, aunque después había hablado del fin de la historia, que ya el capitalismo y el financiero eran lo más importante para el desarrollo de la humanidad, aunque se les dijo ya hace varios años, sin romper con el sistema, pues ya se dio cuenta que no es cierto, y el coronavirus nos está mostrando que esta crisis que se acelera con el coronavirus, pero que ya venía antes en la cuestión del petróleo y en la cuestión financiera, en el que el mundo lo manejan unos cuantos, esta crisis puede buscar una salida como la que ellos siempre tienen. Esta es una imposición de una nueva ¿cómo les diría? Una imposición de mayor austeridad para beneficio de los grandes capitales, y en ese sentido entonces la cuestión está en que qué va a ser el resto de la población mundial, inclusive los doctores en el mundo, los doctores que aquí no tienen todos los apoyos ni está valorado económicamente, que Peña Nieto había dicho que las enfermeras no eran una actividad profesional, lo acaba de decir hace un poco antes de que terminara su mandato, los doctores de Estados Unidos que tienen que romper bolsas de plástico para protegerse porque no tienen todos estos elementos, nos están indicando la crisis de la sociedad, en donde estamos viendo que el problema del medio ambiente, el problema económico, el problema social y el problema de la pandemia vienen a alterar totalmente todo esto. Y bueno, a lo mejor si se impone nuevamente la cuestión de estar minando a las sociedades, de estar minando a los sistemas de salud, la próxima pandemia, porque sí va a haber otras, va a ser peor y con sistemas de salud cada vez más desprotegidos. Entonces, más destartalados, y se sigue imponiendo los que gobiernan actualmente a la globalización. Gracias, Jorge. Francisco Romero, desde el punto de vista de los derechos humanos, se ha estado cuestionando, por supuesto que a nivel México, inclusive a nivel local, acá en Irapuato, por ejemplo, el hecho de que te multen si entras, si sales a la calle sin tu cubrebocas y tienes una multa, o si vas en tu coche solo, con las ventanas arriba, con el aire acondicionado prendido, sin quien pueda disfrutar de ello, pero no traes cubrebocas y vas para atrás, te pueden inclusive remitir, ¿no? Para ponerte una multa. Pero esta y otras situaciones han estado moviendo y haciendo que nos cuestionemos hasta dónde el derecho a la libre circulación, hasta dónde el derecho a hacer lo que yo necesito hacer sin que me estén molestando, sin que me estén coartando. Y esto pues nos ponen como argumento el hecho del bien común, el hecho de que si yo me estoy exponiendo a los demás y por lo tanto tengo que seguir estas reglas. Pero esa visión, ese sesgo hacia primero el derecho a la salud y luego el derecho a todo lo demás, ¿cómo crees que vaya a incidir en ese cambio de enfoque una vez que los gobiernos, porque va a ser la siguiente pregunta que voy a hacer en general, una vez que los gobiernos se den cuenta si hay que cambiar de sistema, aunque sea el métrico decimal o el que tú quieras, pero hay que cambiar de sistema porque ya no nos dio de acuerdo a la lección que nos están enseñando? Sí, mira, tocas varios aspectos que nos está reflejando esta etapa de crisis que
El tiempo de crisis es transitorio. El tema va a ser, una vez que concluya el periodo más agudo de la pandemia, en qué condiciones nos vamos a encontrar. Y cuando digo en qué condiciones, no estoy refiriéndome como a las ideas fatalistas que se empiezan como a manejar. No, en estos aspectos, cómo la estancia y permanencia dentro de la casa va a replantear las relaciones en tu red de apoyo más próxima y también trasladarlo a la vida política y social de nuestra sociedad y del mundo. Yo les voy a dejar lo macro a mis compañeros. Yo me quiero referir a estos aspectos a los que tú has hecho alusión. Primer punto, el tema del ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Frente a la crisis que se venía a venir, que se está sucediendo en América Latina antes del coronavirus, mucha gente había hecho caso omiso de la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la salud. Hoy, frente a las medidas de algunos gobernadores donde aplican estas infracciones, donde ponen condicionantes más severos para llevar a cabo estas medidas, nos lleva, primero que nada, a entender nuestra relación frente al ejercicio de la autoridad. Hay planteamientos muy interesantes de cuál es el bien común, cuál es el fin último que se está buscando, si es la salud el fin último. No, el fin último es el bien común. Y en el bien común tenemos que aprender a que cabemos todos. Cuando nos dicen, cuídate tú y cuida a los demás, porque cuidándote tú, cuidas a los demás, ese es un valor fundamental en derechos humanos y para poder construir una noción del bien común. Cuando yo pienso en el ejercicio de mis derechos, ¿sí?, también debo de pensar cómo cuido los derechos de los demás, ¿sí? Y qué hago yo por el bien de los demás. Esto no se da por decreto y no se da por el simple ejercicio de una nueva autoridad. O sea, hoy por hoy hay un reto para el gobierno federal, para el gobierno de Guanajuato, de entender que los esquemas de democracia representativa no son los mejores para resolver. El decir, yo soy la autoridad sanitaria para efectos de el COVID en Guanajuato y yo tomo las medidas, no es así de simple. Tienes, o sea, cuando te dicen, cuídate tú, porque cuidándote a ti, cuidas a los demás, es un llamado a quien tome ese tipo de medidas. No es solamente de, no voy a permitir que alguien me exponga a la gente y por eso mismo prefiero mandarlo a la cárcel o ponerle una multa. No, o sea, debes de pensar en esa persona, por qué circunstancias salió, y cuando digo en qué circunstancias, estamos olvidando una serie de situaciones que van a ocurrir, que ya están ocurriendo en nuestros domicilios. Hoy por hoy tenemos una composición de la familia donde el entorno en el cual se da su convivencia familiar está implicando situaciones de muchísimos riesgos de violencia, violencia de género, violencia familiar, violencia económica. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor es que salgan un poco de su casa porque el encierro les está representando mayores dificultades? O sea, que tenemos que pensar en el mañana, porque de esa manera vamos a saber escuchar estas situaciones que incluso ya se están dando de casa, a las cuales me quiero referir en mi otra siguiente intervención, pero nada más cierro. Hoy por hoy estamos dando el seguimiento a más de 130 familias en 4 estados, donde estamos tratando de monitorear cómo está impactando las medidas que nos pidieron en nuestros domicilios y que creo yo puede enriquecer el debate que tenemos hoy. Nos despertamos y resulta que no era un sueño, no era un mal sueño, sino una realidad, pero que nos ubica en la realidad de encontrarnos con una mundialización de la exclusión, que nos habla también. ¿Tienes tu micrófono apagado, Paco?
nos habla también de la desestructuración del Estado social, nos habla de la voracidad de los grandes capitales y que estamos viendo el día de hoy que pues de nada sirvió, porque finalmente, y lo habíamos platicado hace unos 3 programas que nos tocó estar juntos, no sabemos realmente hacia dónde va a tirar, si vamos a regresar a lo mismo después de que pasara el susto o realmente va a haber una transformación. Bueno, aquí ocurre, voy a partir con un pensamiento de Samuel Ramos, un filósofo y antropólogo mexicano muy importante de mediados del siglo pasado, que decía, en México no pasa nada, y cuando pasa, tampoco pasa nada. Entonces, eso decía Samuel Ramos, ¿no? Nada más que aquí hay una cuestión que nos hace pensar si la tesis de Samuel Ramos va a aplicar en estas circunstancias. Yo pienso en lo personal que no. Es decir, la mayoría de las expectativas que hay, o gran parte de las expectativas, que chistosamente es tétrico la manera de pensar que nos va a ir mal. O sea, es tétrico la cantidad de un estrato social que se mueve arriba de la clase media, entre clase media y media alta, que asegura que el país se va a acabar. Es decir, que lo que está haciendo el presidente y todas las personas que lo acompañan en este proceso están haciendo lo adecuado para asumir al país en el caos. Pero ¿qué significaría esa situación si esa fuera cierta? Pues que caeríamos precisamente en el fascismo. Es decir, la lección que nos da Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial es que hubo un gran problema económico en la Alemania post Primera Guerra Mundial, que le llevan a un problema económico muy fuerte. Y ante la crisis, ante un estado de crisis, surge la personalidad de Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler finalmente genera una Segunda Guerra Mundial que nos lleva a la creación de la bomba atómica. O sea, ese tipo de cosas es terrible, porque entonces todos estamos trabajando para ver cómo le va mal al presidente, en vez de decir, ¿por qué no trabajamos todos para que le vaya bien? De acuerdo que ha cometido errores, o sea, yo no estoy diciendo que el señor presidente, pues, sea non plus ultra, no. Obviamente es como cualquier ser humano, comete errores. Que lo acusan de que no escucha a las personas, pues yo pienso que sí las escucha. Tan las escucha que ahí está Hugo González Gatell, ¿verdad? Hugo López Gatell. Entonces, eso para mí es clave. Ahora, pensar en la otra. Vamos a suponer que nos barre a todo dar, que finalmente la economía que decidió el presidente es la adecuada y vamos a salir adelante. ¿Qué va a pasar? Pues que todos vamos a ser felices, ¿no? O sea, se acabó la sociedad neoliberal, bueno, o al menos gran parte de esa estructura económica o ese pensamiento económico, pues se viene abajo, ¿no? En un estado de bienestar, cosa que así hizo Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la caída del muro de Berlín, pues se construye en otra sociedad, una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, mucho más justa. O sea, cuando hablamos de esto, todo el mundo tiene de referencia Venezuela o todo el mundo tiene de referencia Cuba, ¿no? Como si parece ser que el país solamente pudiera estar o Cuba o un neofascismo latinoamericano. Pues lo que pasa es que ni uno ni lo otro. La cuestión de que la sociedad cambie está en medida de lo que psicológicamente está pasando en todas las clases sociales. En las clases donde hay mayor solidaridad, donde hay mayor capacidad de sacarse la boca, de entregar lo que tenemos casi en la boca para dárselo al prójimo, son en las clases bajas. En los estratos más desprotegidos del país, ahí es donde existe la solidaridad. Ahí donde está la gente que se reúne. Es como cuando el asunto de los panes, haciendo una alusión al Evangelio, cuando es el milagro de los panes, ¿no? Pues nada más había como 5 panes. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el milagro?
sea, el milagro no fue que de pronto Diosito mandó los panes. El milagro es que empezaron a preguntar al de al lado, ¿qué traes? No, pues yo traigo una naranja, tráetela, vamos a ponerla acá. ¿Tú qué traes? No, pues yo traigo un bolillo. ¿Tú qué traes? Pues yo un pescado. ¿Tú qué traes? Pues yo una manzana. ¿Tú qué traes? Y entre todos hicieron la reunión, todos combinaron, todos aportaron y de ahí se empezó a repartir el pan. Ese es el milagro, no porque haya caído más pan. Es decir, la capacidad de solidaridad del mexicano es increíble. Ahora, hay que entender que hay gente que está al tanto, hay francotiradores que están ahí pendientes de ver cómo pueden hacer fracasar el modelo del gobierno, pero hacerlo fracasar implica hundir al país. ¿Por qué va a pasar si hay un golpe de Estado? ¿A poco va a subir el peso? Pues no va a subir. ¿A poco va a subir la bolsa de valores? Pues no va a subir. O sea, estaríamos en el peor de los caos. Luego, para un dato curioso, ¿no? Que acaban de nombrar Javier Lozano como vocero del Consejo Coordinador Empresarial, o cuál es, no sé si el Consejo o la Comisión bueno, el caso es que nombraron a Lozano como vocero de los empresarios, de los grandes empresarios. Válgame Dios, pues esa persona, ¿qué ha hecho? O sea, ¿cuál es el historial de esta persona? De pronto a la gente se le olvida y pensamos que todo es por generación espontánea, que todo es a partir de López Obrador y por lo tanto a partir del presidente, todo está mal. No, señores, hay unas causas raíz impresionantes. Lo que estamos viviendo en términos de decadencia, tanto económica, cultural, social y educativa, es el FOBAPROA. El FOBAPROA es uno de las grandes crisis del país que ha generado todos esos problemas de debilidad de la nación. Entonces yo pienso que el asunto está en la organización desde ahorita. En el momento en que la gente está dispuesta a reunirse con sus amigos, oye, pues vamos a reunirnos para platicar sobre este asunto, vamos a oponernos a esta medida de que nos pongan tapabocas para andar en la calle. Es decir, me refiero a como, ¿por qué no le dan tapabocas a la gente, a todo el mundo? Y entonces sí, ahora sí ya te di tu tapabocas, ¿dónde lo traes, verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero en fin, creo que es muy difícil hacer una predicción de tal manera que nos dé certidumbre. Lo único que puede dar certidumbre es que no salgamos de casa. Eso es lo que nos puede dar certidumbre. Muy bien, Paco Escárcega, muchas gracias. Bien, Arce, comentaste tú en tu primera intervención que veías, si lo entendí bien, una especie de volver al nacionalismo. Luego hay muchas críticas, inclusive dentro de ese mismo grupo, a la globalización. Y estaba planteando yo, Paco Escárcega nos acaba de decir que la Segunda Guerra Mundial genera una bomba atómica, pero también digo que genera una Liga de las Naciones, una ONU, que luego oficializa prácticamente la globalización, la mundialización, que era una de las críticas también. Cuando Adolfo Hitler asume el poder en la Alemania a través del Partido Nacional Socialista, basa mucho de su argumento en la crítica a un capitalismo que resultó desastroso porque vinieron crisis económicas a nivel otra vez global. Mi pregunta es, ¿no estaríamos cayendo en el peligro de volver a repetir la historia una y otra vez? Sí, fíjate que yo ponía estos dos ejemplos en que hay el nacionalismo y también una solidaridad mundial. Yo no coincido con don Jorge, por ejemplo, sobre el tema de la globalización. Al contrario, yo creo que las visiones de los países hoy deben ser pannacionales o internacionales. La información que nosotros tenemos, lo que pasó en Italia, lo sabemos casi de inmediato. Seguramente el tema de las vacunas vendrá de otros países que no será México, ojalá que fuera nuestro país, es decir, de países que tuvieron primeros contactos con este virus y que entonces nosotros replicamos, tomamos y que vemos hoy, por ejemplo, a China, que tiene un sistema, como todos sabemos, de gobierno muy distinto al que tiene Italia o Estados Unidos, pero la propia China mandando a otros países, incluidos el de nosotros,
su ayuda humanitaria y en fin. Entonces, a mí me parece que al contrario, el tema de la globalización ya es evidente, inminente, ya no podemos pararlo. Hoy inclusive las familias están construidas, inclusive con gente de otras nacionalidades en nuestro propio municipio, en donde pareciera que no sale nadie, que aquí también hay familias ya multiculturales. Entonces, yo creo que al contrario, es un cambio positivo. A mí me parece que esto debe seguir instrumentándonos hasta un tema de solidaridad, hasta un tema de información y de cooperación. Hoy un país que no está en el tema económico haciendo cooperación con otros, pues es un país que evidentemente está atrasado. Y hicieron la referencia de Cuba, tiene un levantamiento de muchísimas décadas, y hicieron el planteamiento incluso de Venezuela, cómo impacta el no tener contacto incluso económico con otros países. O sea, a mí me parece que las generaciones que vienen, ya vivimos en mundos globalizados, ya vivimos en un mundo que necesita la cooperación de otros en el tema de salud, y en el tema económico, y en el tema educativo, y en el tema de otros, inclusive de empleo. La inmigración es un tema que México lo ha vivido de manera constante desde hace muchísimas décadas, y que también nos deja como enseñanza ese fortalecimiento, esa inclusión que necesitan tener los países hacia nuestros connacionales, incluso que viven en otros. Entonces yo estoy de acuerdo con la globalización. ¿Que ha simbrado sistemas? Sí. A mí el tema de que el neoliberalismo tiene la culpa de absolutamente todo en esta vida, decía yo que hasta a mi abuelita ya le dije que posiblemente el de la culpa de la manzana fue el neoliberalismo, no me la cree, pero ahí voy. O sea, realmente creo que es un pretexto. Vaya, desde que se inventaron los pretextos no hay culpables. No hay a quien decirle esto no sirvió porque tu mala estrategia de implementación no fue la adecuada. Porque el tema de corrupción, que tiene que ver con la persona, pues mermó el sistema. Yo no soy digo, me encantaría que alguien tuviera la culpa o que un sistema tuviera la culpa y que entonces a eso se refiera, pero yo creo que no. Tenemos los ejemplos, decía don Paco, de Cuba y de Venezuela, que son los ejemplos del auxilio no, por favor no, de una política pública mal implementada, que no sé si se refiere al estrecho entre las diferencias sociales, pero es evidente que todos están sufriendo y que hoy quienes gobiernan pues han tenido privilegios. 900 millones de dólares al momento de su fallecimiento de Castro, bueno, pues nos da una evidente suma, una evidente cifra de cómo está el tema cuando se plantea mal. Entonces, a mí me parece que sí, los sistemas tienen sus errores, que el neoliberalismo ha tenido, o el liberalismo lo ha tenido, como lo ha tenido los temas socialistas, con malos gobernantes, y que esto independientemente del sistema que sea, cualquier sistema va a ser malo si quien lo dirige tiene caracteres de tiranías o de corrupciones o de otras. Entonces yo no quisiera decir que no estoy tan positiva como don Paco. Me encantaría, dije al principio, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Me encantaría estar diciendo hoy que la perspectiva de México es otra. No me gusta el planteamiento que ha estado el presidente haciendo hasta la fecha en el tema económico. Sí me gusta de otros secretarios. En lo particular, no creo que esté llevando al país en las circunstancias históricas que está hacia donde nosotros queremos llegar. Esto de la pandemia es inverosímil, fuera de cualquier plan de gobierno. Por supuesto que ha trastocado fibras importantes y de urgencias, de solventar urgencias, por ejemplo, de salud, pero también ha habido grandes omisiones. El que no estemos preparados, el que digan que hace 3 meses y hoy no haya implementos, porque así como vemos los ejemplos en Estados Unidos, aquí estuvo peor. No hay personal preparado con los implementos necesarios, quizá preparado, sí, me refiero a los implementos. En México hoy todavía no tenemos una contabilidad efectiva. Todavía hoy en la mañana el secretario el secretario estaba diciendo que había muertos por neumonía típica. Jiménez Espriu, gente allegada a él, y dijo, bueno, o sea, es evidente que algo no está pasando. Somos el país de los países que menos, estamos casi en la franja última de que menos hacen test para implementarlo. Entonces sí me parece que ha habido un cóctel de malas decisiones
que al final nos dejan en una gran incertidumbre. Me encantaría pensar, insisto, en que habrá mañana. Yo quiero empezar una mañanera en donde diga, qué bárbaro, ya me cayó la boca, hoy sí se trata de un hombre de Estado que está viendo con decisiones de estadista para lo próximo que viene en nuestro país. Y hasta hoy no. Ayer tan solo estuvo cuestionando el tema de entre particulares y el Banco Interamericano de Desarrollo, y dices, hoy va a decir que no, que lo de ayer fue pues un lapsus, no, hoy habla del tema de corrupción. Entonces, híjole, creo que valdría bien al presidente escuchar a Marcelo Ebrard, escuchar otras voces que tienen experiencia, que han sido exitosas, y que hoy, ojalá que me diga don Paco que es mucho más positivo, o don Jorge, y el próximo don Paco Romero que me he equivocado. Me encantaría, y se los digo, me encantaría decir te equivocaste. No lo veo de manera positiva. El tema de los empleos creo que nos va a pegar muchísimo. Yo tenía unas cifras para darles en el impacto de lo que tenemos. La tasa anualizada en abril fue del menos 35% en el tema de desempleo. Se cae el consumo de energía, se cae el consumo del 77 veces el tema de la gasolina, el de transacciones financieras, el del turismo menos 85%, y por supuesto el de operaciones aéreas y demás. Traemos unos números que quien nos escucha va a decir, pues, ¿a mí qué? A mí qué es el empleo próximo, mi empleo, el conservar mi trabajo, mi poder adquisitivo, la manera en que vivo, y esto quiere decir también el poder a las clases menos protegidas, a los individuos que hoy tienen carencias, pues también poderlos solventar y abrazar, ¿no? Con garantías importantes como educación, salud y otras. Entonces, términos generales, creo que sí, Gabriel, hoy está en tela de duda el neoliberalismo que le llaman, que no es ciencia, pero ya le subieron el grado a ciencia. Está el tema de China, que hoy con otro régimen, como lo conocemos, está Rusia, con otro régimen que también de secrecía, de no apertura, están los modelos europeos y también los de Latinoamérica, qué ha funcionado y qué no. Yo creo que esta reflexión puede darnos pauta para ver qué necesita México en las condiciones en las que está, para poder conservar el liderazgo que lleva y que hoy parece muy mermado. Muchas gracias, Arcelia. Jorge, por alusiones personales, fuiste el primero que mencionaron. Muy bien. No, es que yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice Arcelia, en lo que no estoy en las conclusiones. Tengo aquí varias cosas que serían tema inclusive de programas completos, pero bueno, primero, ¿qué fue la Primera Guerra Mundial y qué fueron los tratados de Versalles cuando después pudo surgir el fascismo en el mundo, en Italia, Hitler, en Japón, etcétera? La Primera Guerra Mundial fue una guerra por mercados. Cuando los tratados de Versalles podemos decir muchas cosas, pero el marco valía cero. Imagínense lo que representa típicamente al valor que es una moneda, y más una moneda europea como el marco vale cero marcos, 0 pesos, 0 dólares, 0 lo que quieras. Entonces, esta situación fue impuesta porque los grandes poderes económicos de Estados Unidos y del resto de Europa querían desplazar totalmente a Alemania, que lo veían como un peligro en la cuestión de mercados. Por eso fue la Primera Guerra Mundial y por eso fue la Segunda Guerra Mundial. Luego, por otro lado, en nuestro país, y si hubiera sido bueno que hubiera alcanzado Arcelia a dar los datos, pero ¿qué se nos ha caído? Las remesas de los migrantes, que son una de las 3 fuentes, el petróleo, que es otra de esas 3 fuentes, y el turismo, que es otra. Entonces, eso nos lleva a una situación, no es que queramos ser positivos o no, nos lleva a una situación de desastre, que la responsabilidad no es estrictamente de este gobierno, o sea, hay una responsabilidad por cómo lo está enfrentando, pero el problema está en que toda esta situación se vino tejiendo desde los 80s, y el coronavirus solo vino a acelerar las cosas, anidó en una economía enferma. Voy a decir otra cosa, Slim, Balleres y Larrea, que son de los hombres más poderosos de México, apoyan a AMLO. ¿Y por qué lo apoyan? Porque no les queda otra. Sí quisieran quitarlo, pero hay 10 familias mexicanas donde están ellos y el otro Salinas, el de TV Azteca,
que tienen 125,000 millones de dólares y los principales millonarios de México ahorita han sacado 200,000 millones de dólares y están buscando todavía rescate. O sea, yo no entiendo qué significa rescate. Sí significa que ellos no pierdan 2,000 millones de dólares, sino que se quedan con 88,000, 90,000 millones de dólares. Y entonces, inclusive Carlos Salazar había convocado al Consejo, Melina había aconsejado había convocado al Consejo Coordinador Empresarial y otros para buscando destituir a López Obrador, pero reculó. ¿Por qué dio marcha atrás? Dio marcha atrás porque se dio cuenta y porque estos empresarios fuertes que están allá atrás saben que no hay quien, no tienen recambio, no tienen a quién poner. La oposición está totalmente desprestigiada. Hubo una encuesta hace poco del Universal que, si bien cayó Morena, todavía tiene millones de apoyo y gente que, aunque no apoya a López Obrador, nos opondríamos a un golpe de Estado de estos señores. Lo que no ganaron en las elecciones quieren ganarlo, porque eso nos llevaría a más pobreza. Entonces, es el famoso tigre que dijo López Obrador que se los iba a dejar, porque ya la situación ya no es la misma. Con toda esta situación de remesas de petróleo y de turismo, ¿quién va a controlar una situación de caos social? Porque no vamos a regresar a lo mismo. Estados Unidos tampoco va a regresar a lo mismo. Se calcula que una tercera parte de esos 26 millones de desempleados son los que podrán recuperar sus ingresos, y así está el resto del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, los trabajadores de Tijuana y los de Guanajuato, por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros, en la frontera, en Mexicali, están protestando porque se han vuelto unos calabozos las maquilas. Las maquilas no quieren cerrar. ¿Y qué están produciendo? Están produciendo cosas que no tienen que ver con la contingencia, están produciendo partes que van para el armamento de Estados Unidos o para la industria aeroespacial. Por eso está presionando Estados Unidos. Pues ha habido trabajadores en las maquilas que se mueren, que fueron a la enfermería, les dieron un desenfriol, así literalmente, lo mandaron al trabajo y después se murió el señor. Entonces ya hay serias protestas en esos lugares, porque son mazmorras, son las mazmorras del coronavirus para que sigan produciendo. En Guanajuato también muchas de las plantas que tienen que haber parado no han parado. Si no se trata de querer decir todos seamos buena onda, buenos hermanos, pues sí, eso es lo que aspiramos, pero los que sacaron 200,000 millones de dólares no lo ven así. Todo el grupo financiero internacional que está especulando no lo ve así. Entonces, la cuestión va en ese sentido. Entonces, hay una contradicción entre el desarrollo material y financiero de la globalización capitalista y la inseguridad social de la población mundial y la acelerada degradación de la biosfera. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, como lo he dicho. En el crack de 2008, comenzó en la esfera financiera ahora y aunque venía y contaminó a la productiva, aunque ya venía con un descenso en la cuestión de la tasa de beneficio, el aspecto especulativo de las finanzas, ahorita está pasando lo contrario. La producción y el comercio han frenado bruscamente el impacto de las finanzas y eso agrava la recesión. Y entonces se van a buscar distintas salidas. Una salida que yo estoy de acuerdo con Arce cuando dice la de la solidaridad. Sí, pero los financieros, los especuladores, los de los fondos buitre, los que van a hacer quebrar países, los de las medidas del Fondo Monetario Internacional, no lo van a hacer. Rompieron en todos estos años las cadenas productivas. Nosotros lo veíamos en el Colegio de Ingenieros. Alguien necesitaba un material sencillo para una bomba, para la industria, que antes lo compraba en una tlapalería de la esquina, y ahora tiene que comprarse en Nueva Zelanda o en Australia, porque en México ya no lo hacen. Yo conocí empresas que estaban haciendo grandes equipos ya, por ejemplo, recipientes a presión de alto contenido de ingeniería con materiales especiales, que quebraron porque la División Internacional del Trabajo en México no debe aportar más que mano de obra barata con cierta capacidad, y debe mantener la pobreza en un nivel que no se le insubordine la gente, pero la investigación y el desarrollo y todo ello le corresponde a los países poderosos, porque ahí hay grandes ganancias económicas por el derecho de la propiedad intelectual, los derechos
En la época, a mí me tocó estar en ese campo, en el desarrollo tecnológico, y pues los países importantes tenían un 4% de inversión del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, y México a duras penas llegaba al 1%, cuando el recomendado es el 4%. Y esa destrucción, cuando había grandes desarrollos, inclusive aquí en Irapuato, donde me tocó, y en otras partes del país, a las empresas públicas que lo estaban haciendo, a los que estaban haciendo muy buena investigación en medicina, en medicinas en México, Fox los cortó y los desapareció. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el futuro que nos espera? Las empresas de China, de la Unión Europea y de Estados Unidos ya estaban endeudadas y ya estaban en una serie de problemas. Entonces, toda la especulación que hacen los inversores institucionales, porque el dinero no desaparece, los miles y miles o los billones de dólares que están en el mundo no se esfuman como si explotara una estrella supermasiva y se formara un agujero negro. No, ese dinero cambia de manos simplemente y se queda en unas cuantas manos, llevando también un incontrolado reparto de dividendas, y la fuga de capitales están llevando al caos. Entonces, bueno, ahora muchos de estos países que les dicen de izquierda, que les dicen socialistas, no son socialistas, son capitalistas de Estado. Habría que analizar, por ejemplo, cómo está la inversión de Venezuela en términos del petróleo, que ahorita ha sido un chantaje de Estados Unidos, y quiénes son sus socios. Entonces hay que tener muy cuidado para hacer un análisis serio de cuando se habla de estos sistemas. Y sí, la globalización sí es un problema, nos ha llevado a todo esto, es la responsable. El mercado ha sido ineficiente, lo estamos viendo, ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. La Unión Europea no está unida. El norte de Europa, los países fuertes, están en contra de los países del sur. ¿Qué va a pasar con esa Unión Europea? Porque Grecia, España y Portugal, por ejemplo, no se han visto apoyados y están dentro de la Unión. Entonces, el coronavirus está trastocando todos estos elementos. Entonces, la globalización no funciona. Lo que estoy de acuerdo con Arce, y totalmente de acuerdo, es que debe haber una solidaridad, pero para eso hay que romper la tiranía del mercado que impone la especulación y todos estos elementos, y sí cambiarla por una internacionalización de los pueblos. Yo prefiero que me manden médicos y enfermeras a que me manden bombas o que me manden barcos ahorita para chantajear a los países en el Medio Oriente o en América Latina, lo que puede generar también una grave explosión. Entonces, ese es el punto. Por supuesto, inclusive antes de la globalización, ya la gente crítica hablaba de esa solidaridad internacional, del internacionalismo. Entonces, eso es importante. Perfecto, Jorge, te agradezco mucho y quiero ofrecerles una disculpa muy grande tanto a Francisco Escárcega como a Francisco Romero. El sistema nos está diciendo que nos quedan ya nada más 3 minutos para cerrar. Esto obviamente no tiene ni siquiera la curva de empezar a despegar. Yo creo que nos da para 2 programas más, y yo les pediría, les ofrezco nuevamente una disculpa y les pediría que empecemos el próximo programa con las opiniones de Francisco Escárcega y de Francisco Romero para dar continuidad a esto. Esto es, le estoy pidiendo que continuemos con el tema para la próxima semana. Ok. Francisco Romero, sí, regálame tu despedida y tú sí, por favor, en 1 minuto. Perfecto. Muchas gracias. 2 excelentes exposiciones. Yo creo que enriquecen un debate que hoy por hoy está en la mesa. Yo lo único que añadiría como conclusión es: esto no es una historia que todavía está escrita, y que no es solamente una lectura lo que nos va a permitir entender de qué nivel van a ser los conflictos y la posibilidad de resolverlos. Muchas gracias, Francisco Romero. Francisco Escárcega, por favor, dime que sí. Y es muy simple. Una cosa es la economía, que genera una estructura de pensamiento, y otra cosa lo que la cultura de la sociedad genera. Entonces, el problema es que queremos que esa cultura de la economía esté sobre la cultura del ser humano. Y cuando está sobre la cultura del ser humano, le da en la chapa. Por eso hay que acabar con la cultura de mercado. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues
Gracias, A todos Arce, muy buenas noches, muchas gracias. Hasta la siguiente. Me despido, Jorge Bojalil. Gracias, Arce. Sí, saludos Jorge a Bojalil, todos y muchas gracias. Francisco Romero, muchas gracias. Y ya Gracias. quítale el micrófono a Jorge, man, se llevó todo el tiempo. Una disculpa. Vamos a hacer su programa especial a Jorge. Perdón. Muchas gracias a todos y gracias a usted, amigo. Le invitamos a que en la siguiente semana demos seguimiento, válgame la redundancia, a este tema tan importante el día después. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Qué no queremos que ocurra cuando salgamos de COVID-19? Hasta la próxima. Hasta la próxima.